Gracias por venir a este taller que se llama Aplicaciones Periurbanas, la certificación del lado de las soluciones. Mi nombre es Horacio Repeto, yo pertenezco a la regional Tandil Azul de APRESID, o Azul Tandil, como decimos los de Azul. Y me pidieron que modere este interesante taller porque, bueno, soy un convencido que si tenemos que trabajar bien, con más razón tenemos que trabajar donde el tema es tan delicado como en las periurbanas. Yo estoy en provincia de Buenos Aires y ya ha habido situaciones de muchas localidades muy complicadas, y la verdad que cuando nos empezamos a enterar de la prueba piloto, si se quiere, porque es el primer lugar donde se está haciendo, que es en Bandera, sentimos un gran interés, y la verdad que es muy valioso hoy tener a Guillermo Novara, que nos va a contar un poco la experiencia, lo que vienen haciendo hasta ahora. Guillermo es odontólogo y político argentino, actual intendente de la ciudad de Bandera, ciudad cabecera del departamento Belgrano de Santiago del Estero. Además nos acompaña Pablo López Anido. Pablo es ingeniero agrónomo, es líder tecnológico del nodo regional norte de APRESID y, bueno, tiene que ver mucho con esto. Pablo va a hablar primero. Sí, buenos días. Bueno, lo mío va a ser muy sencillo para darle lugar a Guillermo. Yo simplemente voy a comentar cómo surgió la idea. Bueno, yo soy productor de Bandera, vivo en la ciudad de Bandera, y en determinado momento, hace unos meses atrás, me hablaron desde la municipalidad, desde el Consejo Deliberantes, porque estaba la idea de renovar la ordenanza que regula todo lo que se refiere a aplicaciones periurbanas. Había necesidad de renovarla porque es una ordenanza bastante vieja y, bueno, había bastante presión. La municipalidad viene trabajando en el tema de estudios de residuos de productos fitosanitarios en aguas, tanto en agua de Napa como en agua de aljibes. Entonces ya venía haciendo un trabajo la municipalidad interesante en el tema ambiental, eso en conjunto con el INTA. Y bueno, me llaman a mí para ver, para que yo ayude o dé alguna idea para el Consejo Deliberante. Yo digo, mira, podemos hacer una ordenanza que sea muy linda, pero digamos, podemos hacer una ordenanza para que no se cumpla, que es lo que pasa, digamos, porque hay una ley provincial que exige una receta agropecuaria para aplicaciones periurbanas, pero generalmente esa receta no se controla, incluso por ahí se ponen productos que no se aplican con tal que quede el hecho de que quede la receta como un comprobante que se cumplió con la ley. Digamos, es como que a nadie le importa si eso se cumple o no, no hay ningún tipo de control. Entonces podemos hacer una ordenanza que vaya en esa línea, en hacer algo para que no se cumpla, o podemos, para mí, si queremos solucionar el tema realmente, o sea, porque una cuestión es hacer una ordenanza para sacarse el problema de encima y otra cosa es solucionar el problema. Digo, si queremos solucionar el problema realmente, me parece que tenemos que inclinarnos hacia una agricultura, hacia certificar las buenas prácticas en el área periurbana. Que haya registros y que lo que se dice que se hace, se haga, y que lo que se dice que se haga obedezca a lo que conocemos como buenas prácticas agrícolas. Entonces, bueno, fue así que a Guillermo, la verdad, que se entusiasmó enseguida, le gustó la idea. Nos contactamos con el área de APRESID de Agricultura Certificada, con José Luis, empezamos a hacer varias reuniones por Skype, y bueno, un poco surgió la idea desde Agricultura Certificada digamos, una idea superadora en el cual busquemos la certificación del pueblo. Digamos, a través de certificación de productores del área periurbana o de buenas prácticas de productores del área periurbana, lograr un nuevo estándar de certificación que sea certificación del pueblo, o sea, que Bandera pueda llegar a decirse en algún momento que es una ciudad certificada. Si yo, sin más que decirle, le voy a dejar lugar a Guillermo, y ser un poco a manera de introducción de por qué APRESID, por qué estamos tocando este tema en el Congreso de APRESID y por qué APRESID se está involucrando en la realidad de la ciudad de Bandera. Gracias, Pablo. Bueno, buen día. Un gusto estar acá. La verdad le agradezco mucho a la gente de APRESID, no solamente por estar acompañándonos en esto, sino por habernos invitado.
En cuanto al título que habla de la certificación del lado de las soluciones, bueno, espero que sea el lado de las soluciones. La verdad es que incluso mi exposición en este momento no implica una verdad revelada, no sé si esta es la receta. Lo que pretendo es seguir nutriéndome y aportando, y ojalá alguno de ustedes también pueda aportar algo o incluso decirme si estamos por el camino correcto o no. Esto es un proceso y la verdad uno está abierto a seguir aprendiendo. Estamos en contacto con muchos municipios de distintas latitudes del país, hay experiencias muy ricas de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe, así que tampoco vengo a presentarme como un máster que encontró la lámpara de Aladino, la frotó y encontramos la solución. Vamos a ver si podemos aportar un granito de arena. Sí, lo que quiero es, como creo que tenemos un poquito de tiempo, les quiero contar un poquito incluso de la historia previa, qué es lo que nos llevó a después preocuparnos por justamente, o ocuparnos de la mitigación de las aplicaciones periurbanas, pero en realidad surgió de una inquietud anterior, y se los quiero contar porque a lo mejor dentro de ustedes haya alguien que en su municipio tenga alguna realidad parecida y podamos nutrirnos todos un poquito más. Bandera se encuentra, le voy a mostrar un poquito por acá, al sudeste de la provincia de Santiago del Estero, casi límite con la provincia de Santa Fe. Estamos próximos a la ciudad de Tostado. Es una zona netamente agrícola, podríamos decir que es la zona más productiva de la provincia de Santiago del Estero. En Bandera, si bien es una población muy pequeña, de alrededor de 12.000 habitantes, tenemos toda la logística referida a la producción agropecuaria. Están todas las empresas agroexportadoras multinacionales, están todas en Bandera. AGD, Cargill, Noble, Bunge, Molinos, todos. A eso sumado los representantes de todos los laboratorios, también multinacionales, Bayer, Syngenta, Monsanto, etcétera, están todos en Bandera. Tenemos un gran potencial económico, hay un radio de unas 400.000 hectáreas productivas a la vuelta de Bandera. Con Pablo hacíamos números, yo soy dentista, como habrán escuchado, o sea, no soy un productor agropecuario, no soy experto en la materia, acá Pablo me está ayudando mucho. Hicimos un número a vuelo de pájaro y en la última campaña, solamente de soja, sí, hubo un movimiento de alrededor de 1.500 millones de dólares en Bandera. ¿Y qué es lo que nos queda en Bandera después de cada campaña? Y en Bandera lo que nos queda son las consecuencias. O sea, hay un gran movimiento económico y la vemos irse. Nos quedan las rutas rotas, nos queda el pueblo fumigado, deforestado. Tenemos muchas veces que desviar los pocos recursos que tenemos como pueblo chiquito y con una escasa coparticipación, desviarlo a compensar muchas veces el deterioro de los desvíos del tránsito pesado y demás, en vez de poder volcarlos al pueblo. Así que en ese sentido, desde inicio de mi gestión, que hace 1 año y medio apenas que yo estoy, yo vengo buscándole la vuelta, no sé si por buen camino o no, apunto a intentar que se legisle, incluso a nivel nacional, si fuese posible, sobre el concepto de responsabilidad social empresaria y ver que las multinacionales de alguna manera compensen el impacto ambiental que el lucro determina. Lo venimos trabajando incluso con Naciones Unidas, pero ya les digo, es algo bastante incipiente. El tema es que cuando yo vengo elaborando esta idea, por otro lado siento que adopto una posición casi prostibularia. Es lo que siento, porque yo digo, pucha, estoy preocupado por el impacto que ocasionan todo este tipo, o las consecuencias del lucro de un sector económico, pero por otro lado mi planteo es, si me compensás, seguí haciendo lo que estaba haciendo. Entonces como que no me siento bien en el fondo. Pagame y seguí rompiendo. En el medio de todo eso y paralelamente surge esta otra preocupación,
pero en forma paralela, que es justamente una preocupación que viene desde hace mucho tiempo por parte de los vecinos de la ciudad, como puede ocurrir, y estoy seguro, en muchas otras, en cuanto a la deriva de las aplicaciones periurbanas. Ahí salí bien. Gracias. Así que, a partir de esa preocupación, de conocerlo a Pablo, de que él nos manifieste en lo que venía trabajando a Preside en cuanto a agricultura certificada, es que se nos prendió la lamparita en cuanto a poder aplicar esas certificaciones en las cuales viene trabajando a Preside al impacto de las fumigaciones en la zona periurbana, y de alguna manera yo sentía o siento que encontré la otra pata a este problema. Es decir, por un lado quiero que se nos compense por el daño que se nos ocasiona, pero por otro lado quiero que se hagan las cosas bien. Que de eso se trata la certificación, poder establecer pautas, poder establecer normas, poder establecer reglas de juego claras que determinen que hagamos bien las cosas. Simplemente eso, que hagamos las cosas bien. No prohibir, no estigmatizar, prejuzgar, basarnos en informaciones científicas, establecer reglas de juego y cumplirlas, como decía Pablo. El trabajo surge, bueno, como les decía, a partir de la inquietud de los vecinos, que viene desde hace mucho tiempo. Hay un cúmulo de ordenanzas, muchas de ellas terminan siendo demagógicas, leyes, ordenanzas, protocolos, decretos, tratados internacionales hay para llenar esta pieza, por todos lados. Ni siquiera los conocemos a muchos de ellos. Quien se mete y se toma el trabajo de investigar, se van a encontrar con una gran cantidad de cosas, pero como les digo, terminan siendo hasta muchos de ellos meramente demagógicos. Es como decir, me estoy preocupando por el tema. Ahora después no lo controlo ni nada. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, primero, generar un espacio de trabajo amplio, desde el municipio primero, con todas las áreas, el hospital, el juzgado de faltas, la agencia de desarrollo, las instituciones educativas. Lo ampliamos con las áreas que dependen del gobierno de la provincia. La verdad tenemos mucho apoyo en ese sentido, incluso, bueno, José Luis y Pilu Giraudo nos han visitado, han tenido la posibilidad de entrevistarse con miembros del gobierno provincial, cada uno de los ministerios involucrados, y también movimientos campesinos, el INTA, bueno, por supuesto a Preside, y la mesa sigue abierta para seguir sumando voluntades. Lo que pretendemos es, como les decía, basarnos en datos científicos. En primer lugar, poder recopilar información, intercambiar experiencias, es lo que incluso seguimos haciendo y lo que pretendo hacer incluso en este momento con ustedes, para posteriormente poder delinear estrategias que podamos incluirlas en una estrategia nacional, ojalá, aunque, por supuesto, respetando la idiosincrasia de cada uno de nuestros pueblos, que es totalmente diferente. Entonces, por ahí las estrategias pueden llegar a variar. Bueno, para empezar este trabajo, como nosotros percibimos que en realidad hay muchísima desinformación, y eso determina que muchas veces se prejuzgue o se adopten posiciones extremas de uno y otro lado, y desgraciadamente en muchas ocasiones basadas en poca información científica, es que nosotros queremos empezar por ese lado. Lo que hicimos fue convocar al INTA, y el INTA comenzó a realizar en Bandera un monitoreo, en primer lugar en el agua. Nosotros venimos de atravesar hace pocos meses una gran inundación, entonces, bueno, aprovechamos también para ver cómo la aplicación de productos químicos en el campo podían llegar a afectar la napa, los pozos en las zonas rurales e incluso en las zonas urbanas. Nosotros en nuestra ciudad, como habrán escuchado recién, les decía, no tenemos, o sea, cuando les decía que después de una campaña nos quedan las consecuencias y no obtenemos ningún beneficio, mientras tanto,
En Bandera, con ese gran potencial económico, seguimos sin cloacas, sin agua potable, con poco pavimento, ¿sí? Entonces, nos seguimos manejando con el agua como en la época colonial, digamos. Ya tenemos aljibes, cisternas de acumulación de agua. Se los comento porque fueron motivo de estudio también en este caso. Las muestras fueron enviadas al INTA Balcarce. Se hicieron muestreos trimestrales según las aplicaciones que vayan coincidiendo. Se siguen haciendo muestreos. En febrero, me equivoco con el botoncito acá, aplicaciones de insecticida. Ustedes me van a poder corregir porque, como saben, o sea, esto me lo manifestó la gente del INTA. Yo, como dentista de aplicaciones en barbecho y demás, no sé demasiado, pero quienes vivimos en zonas agrícolas, es tema cotidiano en todos los asados. O sea, se habla de cosecha, de pulverización, así que algo vamos aprendiendo. En abril, mayo los barbechos de otoño, en septiembre los barbechos de primavera y en diciembre las aplicaciones de presiembra y preemergencia. Las muestras se van tomando de aljibes. La verdad que encontrar rastros de productos químicos en aljibes en nuestra zona es casi una obviedad, porque la deriva, el viento se deposita en los techos y es casi lógico que encontremos productos químicos en los aljibes, que es agua de consumo posterior. Y también, bueno, yo les decía que no tenemos agua potable, no tenemos agua potable. Esta es una represa que después se le hace un proceso de filtrado, no se la potabiliza 100%, pero bueno, tomamos también las muestras de la represa y de pozos de la zona rural. Eso es más o menos un muestreo de los lugares de la zona urbana, de pozos y aljibes donde se tomaron las muestras, y de la zona rural en un radio de aproximadamente 10-15 kilómetros. Bueno, son las chicas tomando muestras. Las muestras fueron cotejadas en base a los límites permitidos según distintas organizaciones o distintos lugares. Hay un límite europeo, otro de Estados Unidos, algunos permiten más, otros permiten menos. Estos son los límites permitidos. Tengo entendido, Pablo me decía que hubo una exposición de gente del INTA que justamente hablaba de los datos de Bandera. ¿Cómo? La información se presentó en una plenaria y explicaban un poco mejor el tema de los límites, de cómo los límites... Hablaban fuerte. No, explicaban mejor el tema de los límites, que los límites europeos son mucho más estrictos, Sí. Los límites americanos son mucho más permitidos, pero como que los americanos estudian producto por producto y los europeos implican, digamos, que el agua son mucho más estrictos, son como criterios distintos de los límites. Sí, en cuanto a los resultados, le corresponde a la gente del INTA, que son los que hicieron el estudio, por ahí publicarlos. Sí le podemos decir que después de este estudio se han encontrado rastros en las distintas muestras que se han tomado dentro de los límites permitidos, pero están, y según pasará por una evaluación más científica a ver cuáles son las consecuencias o el porqué de la presencia de ellos en el agua. A mí, francamente, me preocupa mucho más la presencia de productos en las napas freáticas o en los pozos, porque, como les decía, no es que no me preocupe la presencia de productos en los aljibes, sino que la considero hasta más lógica. El tema es que si encontramos en las napas o en los pozos, quiere decir que el producto no se inactiva, atraviesa toda una barrera importante de tierra y quedan rastros. Y si bien lo que se ha encontrado son pequeñas cantidades dentro de los límites permitidos en el agua, lo que yo todavía me pregunto es cuál es la consecuencia, cuál es el impacto que determina la sinergia de todos ellos, digamos, o sea, la sumatoria de todas, porque una cosa es un poquito de cada uno y otra cosa que es lo que suman todos. Pero bueno, es para analizarlo desde otro punto de vista. Ahora bien, a partir de
esa información, a partir de que sabemos que hay presencia, de querer mitigarla o anularla, es que le buscamos la vuelta y encontramos a través de Pablo, de José Luis, de Rocío, de la gente de APRESID, la posibilidad de ver si lo que estábamos haciendo lo estamos haciendo bien o de qué forma poder hacerlo mejor. A ver, yo, si ustedes me permiten, les quiero decir que nos encontramos en este tema con posiciones extremas muchas veces, de ambos lados. Tenemos el productor irresponsable que dice que el glifosato es tan bueno que le da en la mamadera al nene para que le fortalezca los huesos. Y por otro lado tenés el ambientalista que dice que todos los productores agropecuarios son asesinos seriales que andan matando gente por el mundo y que tenemos que volver a vivir de la caza y de la pesca y que no hay que sembrar nunca más. Entonces, yo no creo en ninguna de esas posiciones. Sí creo que a la hora de producir en gran escala, como se está produciendo, se utilizan productos químicos y son veneno, y el veneno es veneno. Y muchas veces pasa por la forma en que se lo utiliza. Yo a veces pongo un ejemplo que es, a ver, cuando en mi casa hay mosquitos a la noche, yo voy a la pieza de mis hijos, agarro el aparatito de Fuji, pongo una pastillita y lo enchufo. No le doy la pastilla para que la chupe cada uno de ellos durante toda la noche y se inmunice contra los mosquitos. Entonces, es la misma pastillita usada de distinta manera. Por eso es que tenemos que asumir que hay una responsabilidad particular en este sentido. Producir a gran escala implica la utilización de productos químicos y debemos ser muy responsables a la hora de utilizarlo, porque de lo contrario las consecuencias pueden ser realmente nefastas. Y estamos involucrando a poblaciones o personas e incluso al medio ambiente que sin comerla ni beberla, producto de la actividad económica de un sector, termina también pagando las consecuencias. Miren, yo pongo un ejemplo grosero a veces, que se lo voy a repetir, y es que cuando nosotros tratamos este tipo de temas, me pasa porque tengo familiares productores en Bandera también, y muchos amigos, por supuesto. Entonces, uno empieza, otra vez con nosotros. Si no es las retenciones, ahora nos vienen con que tenemos que limitarnos, certificar, cuando en realidad somos el motor de la economía del país. Somos los que estamos generando que el país crezca, somos los que permanentemente estamos implementando nuevas tecnologías y nos siguen rompiendo los quinotos. Entonces, veámoslo desde otro punto de vista. A ver, el país atraviesa por una gran crisis energética, ¿no? Entonces, el gas metano, producto de los desechos cloacales, también produce energía. Entonces vamos a suponer que un grupo importante de gente se dedica al tratamiento de los residuos cloacales para generar energía a partir del gas metano que produce la caca. Y entonces en Bandera, una población de 10, 12 mil habitantes, empiezan 15, 20, 30, 50 personas, empiezan con tanque atmosférico, chupan caca por todos lados, ponen planta de tratamientos cloacales en la orilla del pueblo, un olor que nos inunda todo. Empiezan también a plantearse que producto de ese olor andan bacterias de la caca dando vuelta que producen enfermedades cancerígenas en los seres humanos y la baranda que nos mata. Y ustedes que son productores agropecuarios y no tienen nada que ver con la caca, van y le dicen, macho, correte un poquito, o sea, anda un poquito, desarrolla tu actividad un poquito más lejos, hacé plata, pero no me rompas los quinotos. Y el tipo dice, pero si yo estoy dando energía al país. O sea, mi actividad está generando que vos puedas tener gas en tu casa y me venís a romper los quinotos. Y esto es más o menos parecido. Entonces, depende de qué lado nos ubiquemos. Tratemos de hacer las cosas bien, no le rompamos los quinotos al otro y vivamos todos en armonía y en comunidad. Entonces, lo que pretendemos nosotros a partir de la certificación de las aplicaciones es simplemente hacer las cosas bien, que sigan trabajando, que se siga produciendo
y que no afectemos al resto de la población. A ver, este es el esquema establecido hasta el día de hoy, incluso a nivel mundial, en cuanto a la mitigación de las aplicaciones en el área periurbana. Este es un ejemplo, acá tenemos lo que sería la ciudad de Bandera, y ustedes sabrán, se establecen estos círculos concéntricos basados en la toxicidad de los productos según las bandas toxicológicas. Entonces tenemos los de banda verde, a determinada cantidad de metros, incluso difiere según las ordenanzas de distintas ciudades, algunos 50 metros, otros 100 metros, por ejemplo, no se aplica ningún producto. De ahí empiezan los productos de banda verde, según cada lugar puede ser 100, 200, 300 metros, después los de banda verde y azul, y después etcétera, etcétera, hasta que finalmente están los más tóxicos, los de banda toxicológica roja. Normalmente casi todos coinciden acá en el último círculo, unos 5.000 metros después de la última casa del ejido urbano, es más o menos lo que coinciden casi todos. Ahora bien, si ustedes me permiten, para mí esto es ridículo, inaplicable, hermoso en el dibujito, hermoso, muy colorido. Ahora, ustedes fíjense, o sea, me lo planteo yo, no, ustedes me podrán corregir. Vamos a suponer que esto hasta acá sea un solo campo. Lo atraviesan todos los circulitos. Ustedes me van a decir que va a venir un tipo con el mosquito. Acá no va a aplicar nada, acá va a aplicar el de banda verde, va a ir con el mosquito de vuelta al galpón, lo va a lavar, lo va a enjuagar, le va a aplicar el otro, el de banda azul, va a venir, va a aplicar en este pedacito. No sé cómo va a determinar a dónde termina un círculo y empieza el otro, porque ni siquiera está delimitado por lote. Esto acá atraviesa el lote por la mitad, entonces el tipo tiene que calcularle que más o menos a la altura de ese surco es donde pasa el círculo amarillo, ¿viste? Entonces de ahí para allá echa un producto y de acá para acá el otro. Es tonto. Es hasta difícil de... ¿Quién va a controlar esto? Imposible. Entonces, por eso es que lo que venimos planteando con la gente de APRESID es cambiar absolutamente este esquema. El sistema de certificación que plantea APRESID, con la cual vienen trabajando ya hace mucho tiempo, en el marco de agricultura certificada, y que nosotros adoptamos y queremos llevarlo al tema de las aplicaciones periurbanas, tiene que ver con esto, y acá está José Luis que me puede corregir, pero tiene que ver básicamente con planificar, ejecutar y controlar qué productos, servicios, procesos, y buscar siempre altos estándares de calidad a partir de la generación de registros e indicadores directos e indirectos que posteriormente generen una retroalimentación en el sentido de permanentemente estar corrigiéndonos, puliendo las cosas que vayamos viendo en el camino. Nosotros, cuando digo nosotros, involucro también a APRESID y al INTA, todos los que estamos trabajando en esto. Lo que pretendemos, lo que les queremos mostrar o contar y poner a consideración, porque en definitiva es eso, como les vuelvo a repetir a cada rato, no tenemos la verdad revelada y ojalá ustedes puedan aportar algo más, es generar un protocolo de trabajo. Esa es la primer pata importante de todo esto, el protocolo. ¿Por qué? Porque en este protocolo es donde vamos a poner las reglas de juego. Ese protocolo tiene que ser simple, tiene que ser fácil de cumplir, tiene que ser concreto, tiene que estar basado en, acá he nombrado algunas nada más como ejemplo, pero nos podemos basar en todas las normas internacionales, en las ISO, IRAM, etcétera, etcétera, en los acuerdos internacionales, convenios, tratados, pero sobre todo en esto, en los consensos locales. Esto es fundamental. Nos puede llevar mucho tiempo armar el protocolo, ojalá no, pero es fundamental el consenso local y por eso es que el protocolo puede variar de un pueblo a otro,
porque la idiosincrasia o las necesidades o las inquietudes de la gente varían. Pero la gente, quienes participen en la conformación de ese protocolo, ese protocolo tiene que ser representativo y tiene que transmitir transparencia y tranquilidad a la población. Aparte, no es tan difícil cuando en realidad lo que pretendemos todos, incluso los productores, es hacer las cosas bien, no queremos esconder nada. Entonces, lo que se establezca en el protocolo, las reglas de juego, tienen que ser registradas. Hay que llevar un registro permanente. Esos registros, o sea, la empresa, el productor que cumpla con el protocolo, que lo pueda demostrar a partir de tener todo registrado, le va a permitir obtener la certificación. Después lo vamos a hablar un poquito más específico. ¿A quiénes vamos a certificar? A los productores y o propietarios de los campos, porque no los queremos dejar al margen de esto. O sea, no es que porque yo alquilé el campo no soy responsable. Podemos hablar también de eso, de cómo hacerlo. Por eso seguimos involucrando actores, por ejemplo, en ciudades chicas como la nuestra, convenios con los escribanos para ver los contratos de arrendamiento, hay que establecer determinadas pautas a cumplir. Y nosotros pretendemos que se certifique también el municipio. O sea, a ver si nosotros realmente estamos actuando bien en este sentido, que se nos certifique en esto. ¿Quiénes nos van a certificar? Entes de certificación independiente, consultoras, universidades, veamos. Sacando los circulitos, nosotros lo que pretendemos o lo que venimos conversando es cambiar los circulitos por esto. Esto es más o menos el ejido de la ciudad de Bandera, los límites, bastante irregular, por cierto, no menos importante. Fíjense cómo hablar de este tema a nosotros nos ha llevado a plantearnos una situación de ordenamiento territorial, pero a partir del ejido de la ciudad nosotros establecemos límites basándonos en lotes de campo, en límites preestablecidos por caminos o lotes, los límites por los alambres, digamos, lotes perfectamente delimitados y bien establecidos. O sea, que podamos determinar qué lote vamos a certificar y no basarnos en un círculo virtual que atraviesa no sé por dónde. Entonces, una vez establecido cuáles son los lotes del área periurbana que nosotros queremos certificar, bueno, ahora comienza un trabajo más específico con los dueños y los arrendatarios de todos estos campos, de todos estos lotes, donde en primer lugar tenemos que registrarlos. Vamos creando esto estamos haciendo ahora, creando registros de propietarios y registros de productores, estableciendo datos específicos. No se lo muestro, después si quieren lo vemos un poquito más fino. Pero quiero mostrarles esto. Después si quieren desglosamos de vuelta y volvemos para atrás todo lo que ustedes quieran. A ver, el esquema de certificación o de control que nosotros pretendemos o que estamos trabajando, lo vuelvo a poner en consideración ante ustedes, se basa más o menos en esto. A ver, tenemos los operarios de las máquinas, las empresas de aplicación, de siembra, de cosecha, productor. Esta figura hoy por hoy ya existe, el asesor agronómico, el que hace la receta, el que asesora a cada uno sobre los momentos de aplicación, sobre cuál es el producto recomendado. Si en ese área nosotros determinamos que no se use determinado producto, será el responsable de no incluir en una receta un producto que nosotros determinamos que no se aplique. Y por otro lado, ¿quién va a ir tomando los registros posteriores de que se cumpla con lo establecido por él? Este asesor agronómico yo lo comparo haciendo un paralelismo con lo que hoy es
los sistemas de control de la AFIP. Este sería el contador de la empresa, digamos. Los asesora y lleva los registros de que las cosas se estén haciendo correctamente. ¿Por qué? Y porque en algún momento le va a caer este. Este fiscalizador depende del municipio, ¿sí? Y va a controlar a cada uno de ellos, pero a través del asesor agronómico. Este le va a pedir a este, a ver, mostrame si vos estás haciendo las cosas bien. Vendría a ser una especie de sabueso de la AFIP que le puede caer en cualquier momento, que le va a pedir a ver si lleva realmente los registros, y aparte tiene que ser obviamente un ingeniero agrónomo, entendido en la materia, porque en los papeles, como decía Pablo recién, nosotros podemos hacer una receta simplemente para que quede, pero lo que pretendemos es que se cumpla. Entonces esta persona tiene que saber si ese yuyito lo mataron con jugo de naranja o realmente se aplica un producto determinado. Si bien este fiscalizador depende del municipio, acá, por ejemplo, yo quiero que ustedes sepan que nosotros, con la gente de APRESID, con José Luis, con Pablo, seguimos discutiendo. Hay un montón de cosas en las cuales ni siquiera todavía nos ponemos de acuerdo, pero de eso se trata. Entonces, por ejemplo, yo quiero sumar a alguien más acá. No estás tan en desacuerdo tampoco, José Luis, vos, pero no, yo quiero sumar incluso a alguien que dependa o del Ministerio de Medio Ambiente o de algún órgano independiente, incluso que... ¿Por qué? Porque nosotros somos una comunidad chica y a lo mejor este ingeniero agrónomo, sobre todo sea pariente de novio de o amigo de este otro, y ustedes saben cómo son estas cosas, ¿tá? Entonces necesitamos que venga alguien que no nos conozca. Eso, sí. Y por otro lado, como les decía, yo pretendo que se certifique al municipio, a ver si nosotros estamos haciendo las cosas bien, a partir de estos organismos de certificación independiente. Que se certifique ¿qué? Bueno, nosotros lo que pretendemos es que para que un municipio sea certificado también cumpla con determinados requisitos, no solamente llevar los registros y mantener el control de todo esto, sino también, por ejemplo, tener una estación meteorológica, o dos, según el tamaño de la ciudad, mangas distribuidas a la vuelta del pueblo que determinen la dirección del viento, un centro de agrolimpio, de tratamiento de los envases, con todas las disposiciones habidas y por haber, un sistema informático que nos permita mantener informada a la población, que de eso se trata, sobre todo esto que estamos haciendo. Es decir, la gente tiene que poder entrar, no sé, si a la página de la municipalidad o a dónde, porque estamos trabajando en eso, ustedes me van a decir que venía a exponer y todavía no sabés qué, pero la gente tiene que poder observar si nosotros si se aprobó la aplicación en un determinado lote, las condiciones meteorológicas que rigen en ese momento, si el viento está soplando para el lado del pueblo o para el otro lado, la temperatura, cuál es el producto que se está aplicando. O sea, cualquier vecino tiene que tener la posibilidad de entrar y ver y comprobar. Eso es transparencia que transmite tranquilidad. Porque en definitiva es lo que pretendemos, es hacer las cosas bien y garantizar que se está aplicando qué producto y que no le va a pasar nada. Ahora bien, a ver qué venimos por acá. Bueno, cuando yo les presento esto, muchos de ustedes me van a preguntar, a ver, ¿por qué yo, dueño de un lote de la zona periurbana, me voy a someter a esa certificación? ¿O por qué yo, intendente, quiero ser certificado? Bueno, son cosas distintas, pero en definitiva volvemos a lo que se habló mucho en este Congreso y que tiene que ver, y lo decía Rabino Berman, por ejemplo, que en cuestiones medioambientales, lo dice Abramovay también, tiene mucho que ver la ética. Ahora bien, hasta tanto nosotros hagamos las cosas simplemente por pretender hacer las cosas bien,
por actuar éticamente y como corresponde, nos basamos en la Argentina en un sistema de premio o castigo. Por eso cumplimos las cosas. O sea, no es que nosotros emitimos una factura o la pedimos porque es lo que corresponde, porque si no después nos cae la AFIP y si no tenemos para cubrir ganancias nos matan. En esto es más o menos lo mismo. ¿Por qué van a tener que cumplir con el sistema de certificación? Y ahí necesitamos la pata del Estado, o porque se le va a dar mayor valor al producto certificado, o se lo va a eximir de un determinado impuesto, o no le vamos a emitir la guía desde la municipalidad y no van a poder vender el producto, o se lo va a bajar del padrón de productores de grano, o premio o castigo. Desgraciadamente nos manejamos dentro de esos parámetros hoy por hoy. ¿Por qué yo, intendente, quiero ser certificado? Bueno, primero en realidad es porque corresponde hacer las cosas bien. Ahora a lo mejor a otro no le interese tanto, pero también un municipio certificado debería, o sea, obtener algún beneficio extra, un aumento de un puntito en la coparticipación, una callecita más de asfalto, algo. Pero también tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que pretendemos, como les decía en definitiva? Pasar de esto a esto en la actividad cotidiana de cada uno, en mayor seguridad, en pulcritud, en tranquilidad para todos. Esto, que lo vemos incluso cotidianamente en muchos campos y determinan contaminación para el resto de la población, no solamente para quienes viven en los lugares cercanos, pasar a esto. Ojalá todo esto se hiciera simplemente por voluntad propia, que no haya que hacer un mecanismo de control, de registro, de protocolo, pero bueno, somos lo que somos. Esto es más o menos lo que les decía, cómo actuaría el fiscalizador a la hora de fiscalizar o de controlar no solamente las aplicaciones, sino por supuesto las máquinas, los mosquitos, etcétera. Si quieren después hablamos específicamente, porque es la pregunta del millón. Cuando hacemos las reuniones nosotros en Bandera con los productores es, bueno, todo muy lindo, pero bueno, a ver, vamos al grano, vamos al protocolo. A ver, ¿qué es lo que querés que cumplamos? Y en realidad, para nosotros, si bien es sumamente importante, eso es conversable, debatible, consensuable, y si me preguntan hoy qué es lo que vos querés que se cumpla, bueno, yo les puedo plantear 1, 2, 3, 10 cosas. Hay un protocolo que estamos llevando adelante acá con APRESID, que lo vamos a seguir discutiendo. Hay incluso esquemas de trabajo en cuanto a lo que nosotros pretendemos, que tienen que ver con, a ver, me voy acordando algunas cositas y se las voy incorporando. Si nosotros hacemos las cosas bien, y es lo que me plantea José Luis, no necesitamos imponer ningún tipo de límite, ¿no? Eso es lo que me plantea APRESID y me plantea José Luis. Si nosotros hacemos las cosas bien, podemos fumigar con cualquier producto de cualquier banda toxicológica, es lo que vos me decís, José Luis, y vos corregime, ¿no? Hasta la puerta de la casa. Si hacemos las cosas mal, podemos estar haciendo una aplicación acá a los 6, 7 mil metros con un viento a favor del pueblo terrible y terminamos generando mucho más problemas. Ahora bien, ¿qué es lo que pienso yo como responsable político del pueblo? Que esto es un proceso. Ojalá llegamos a lo que me plantea José Luis, que haciendo las cosas bien podamos aplicar cualquier producto de cualquier banda toxicológica porque tengamos la certeza absoluta de que no pasa absolutamente nada y el vecino está totalmente tranquilo de que no pasa absolutamente nada. Ahora bien, es un proceso, es un cambio cultural, no lo podemos hacer así de un día para el otro. Lo que nosotros pretendemos en un principio es amalgamar un poquito las dos cosas, ir pasando de esto a esto
no tan de golpe, sino nosotros lo que planteamos es sí determinar un anillo a 50 metros, a 100 metros, bien identificado. Pretendemos hacer una barrera forestal, o sea que se identifique hasta dónde. Dentro de ese anillo no se puede aplicar nada. Estimular otro tipo de producciones. Estamos atrás de ver producciones hortícolas, por ejemplo, pero tienen que ser rentables. No es que van a ir a sembrar lechuga solamente porque para hacer algo. Entonces, es todo un desafío. Por fuera de ese anillo, sí lo dejamos libre hasta este límite, pero sí también establecemos algunas condiciones dentro de este espacio. Por ejemplo, lo seguimos discutiendo con José Luis, yo en este espacio no quiero ningún producto de banda roja, no quiero ningún hormonal, no quiero 2,4-D ni dicamba, porque son muy volátiles. Ahora, no tengo por ahí tanto problema, si se hacen las cosas bien, en tener que estar discutiendo si un producto de banda amarilla, de banda azul, etcétera, pero sí por ahí ir específicamente a determinado producto, no englobarlos todos dentro de una banda toxicológica. Para eso, por suerte, contamos con Pablo y con muchos ingenieros, asesores, que, como les digo, yo soy dentista, pero sí, por favor. Un poco la idea es, por ejemplo, decir, bueno, dentro de la zona certificada. Quiero hacer una aclaración. El área esa ya está definida y es un poco más. La línea recta coincide Sí. con un camino, pero se la tomamos a unos lotes más. Lo que pasa es que no entraría en la diapositiva. La parte sur es bastante bien, pero para el norte cambia. Era una aclaración, porque el otro día, no sé si vos la había visto. Sí. Bueno, la idea es que, por ejemplo, en el protocolo en el que vamos a establecer, bueno, vamos a sacar clopirifos, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a dejar si algún producto para controlar chinche, o vamos a ir viendo en cada cultivo, si bueno, si hacemos trigo y si hay pulgón, bueno, vamos a tratar de ir dejando dentro del protocolo una alternativa para cada plaga, para los cultivos que se hacen en esa zona. No decir, bueno, pero no puedo controlar chinche, por ejemplo, en esa zona. Entonces, bueno, ¿qué tipo de producto podríamos llegar a usar? Y a lo mejor algunos productos en particulares, por su característica de olor o por su característica de volatilidad, sacarlo, que no obedecer estrictamente a la cuestión de banda, digamos. Hay influencia del tema, pero no estrictamente. Y sí dejar posibilidad a todos los cultivos de tener una alternativa para manejo de alguna plaga bajo las restricciones normales de las buenas prácticas agrícolas. Bueno, en general, como les digo, no somos la verdad revelada y no sé si somos la receta al problema. Es una propuesta más que ojalá aporte a lo que incluso muchos están haciendo. Hay experiencias en muchos municipios del país que incluso van en este sentido. Hay experiencias muy enriquecedoras de la Municipalidad de Arequito, la provincia de Córdoba está trabajando también muy bien. Entonces, se trata solamente de eso, de seguir sumando, de seguir aportando, de seguir de desmitificar un poco, de basarnos en información científica, de preocuparnos por el tema y de ponerle el cascabel al gato. Así que, bueno, ojalá también ustedes puedan aportarnos un poquito a lo que nosotros pretendemos hacer. Desde ya, muchísimas gracias. Hola. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Pablo. Tenemos un espacio para preguntas, así que levantan la mano. Sí, yo quería preguntarles quién es el que determina dentro de esa zona marcada por amarillo, fuera del área urbana, qué producto usar, en qué condiciones trabajar y con qué técnica de pulverización. Estamos, digamos, tenemos un marco de lo que serían las buenas prácticas agrícolas, digamos, el marco protector. A su vez,
estamos con un grupo de técnicos, digamos, de la zona, discutiendo, digamos, este tipo de puntos más técnicos. No sé si José Luis, José Luis. Usted pregunta quién determina. Perfecto. Por eso es que yo también le decía, nosotros estamos trabajando municipio, provincia e incluso Ministerio de Agroindustria de la Nación. Para poder hacer ese tipo de determinaciones, nosotros, como nos alejamos de nuestra potestad como municipio, porque salimos del ejido, necesitamos de legislaciones, al menos provinciales, que determinen justamente este tipo de condiciones o de restricciones que establezcan esos límites específicos. O sea, yo no puedo hacer una ordenanza que esté implicando, por ejemplo, un límite de aplicación a 5 kilómetros de la ciudad, porque muchas veces se excede a mi potestad como funcionario municipal. Por eso es que ya se han establecido reuniones entre el Ministerio de Agroindustria de la Nación, José Luis, Pilo Giraudo, con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, y estamos todos en la misma sintonía y tenemos que hacer modificaciones legales incluso para poder llegar a aplicar esto. Nosotros dentro de esa zona, por ejemplo, dentro de ese espacio, de ese radio amarillo periurbano, no estarían permitidas las fumigaciones aéreas, por ejemplo. Hay un vacío legal importante que incluso tiene que ver, fíjese usted, con que en la provincia de Santiago del Estero, bueno, tenemos nuestra ley de agroquímicos, hay que modificarla. La provincia de Córdoba evolucionó mucho, tiene una ley muy buena que se basó en la ley de la provincia de Santa Fe, la cual a su vez posteriormente empezó también a modificar algunas cosas más, o sea, nos vamos nutriendo unos de otros, pero ¿qué es lo que nos falta? Una ley nacional. O sea, no tenemos justamente eso, no tenemos la ley madre. Hay un vacío legal importante que tenemos que cubrir, entonces por ahí este tipo de planteos, este tipo de situaciones permiten, por un lado, también develar este tipo de falencias en las cuales tenemos que seguir trabajando y ojalá lo podamos hacer. Por suerte y muy buena voluntad, eso creo que es importante. Bueno, buen día, me presento, soy José Luis Tedesco, director adjunto de Agricultura Certificada, el José Luis que nombraba Guillermo recién. Lo que le quería sumar a la respuesta que daba muy bien recién Guillermo y Pablo es que las certificaciones son un complemento de la legislación vigente. O sea, no van a modificar la legislación vigente, sino que la adoptan y a partir de ahí generan una complementariedad. Entonces, lo que está previsto dentro del protocolo que ya hemos estado trabajando y que se ha estado trabajando inclusive en IRAM es, por ejemplo, la norma 14130 que hoy Guillermo le había especificado ahí arriba en los slides. La norma 14130 se aprobó hace un mes, es una norma IRAM que la presentamos ayer en una plenaria acá en el Congreso APRESID. Y bueno, esa norma establece buenas prácticas para labores agrícolas, siembra, cosecha, pulverizaciones aéreas y terrestres. Entonces, en ese sentido, o sea, ahí aparece un manual de procedimiento, o sea, una norma que nos da pautas de cómo hacer cada una de esas tareas. Y una cosa que estamos conversando y que van a ser posiblemente pasos de este protocolo, es que esta norma sea exigible en el área periurbana para la aplicación precisamente de todas las labores agrícolas estén contempladas de una manera estandarizada, normatizada y como deben realizarse dentro de un marco de buenas prácticas agrícolas. Otra cosa que quiero destacar, ya que tengo el micrófono, voy a aprovechar a decirles algo. Realmente yo, en nombre de APRESID y del equipo de Agricultura Certificada, agradecemos esta convocatoria que nos ha hecho Guillermo, Pablo y la gente de Bandera. Realmente es para nosotros muy, muy motivador. Es un proyecto piloto, como bien dijo Guillermo hace un ratito. Este proyecto piloto realmente nos nutre y nos ayuda a encontrar una nueva manera superadora de resolver esta conflictividad que se da con las aplicaciones periurbanas. Y lo que quiero destacar principalmente es
que hoy estamos reunidos acá y hemos generado un montón de reuniones y una búsqueda de soluciones gracias a la decisión de Guillermo. Guillermo, como intendente de Bandera, tomó la decisión de liderar este cambio, de generar un cambio cultural, y hoy estamos acá reunidos por una decisión de él y bueno, y nosotros que de alguna manera desde APRESID tratamos de generar también siempre estos cambios y participar de estas cuestiones que tienen que ver con cambios culturales, porque agricultura certificada es eso básicamente, o sea, trabajamos por un cambio cultural en la manera de hacer las cosas. Entonces, realmente quiero destacar esa decisión, que fue una decisión política, y que esa decisión nos lleva a repensar todo, a repensar cómo realizar las aplicaciones periurbanas de la mejor manera. Y no solamente eso, sino que tuve oportunidad hace unos 15 días de estar en Bandera y de participar en reunión con productores. Y bueno, y les pedíamos exactamente eso a los productores, que de la misma manera que Guillermo asumió este compromiso con un cambio, que los productores sean capaces de liderar ese cambio. Porque si no, la otra opción es que aparezcan imposiciones a través de reclamos o de otras cuestiones. Si los productores somos capaces de liderar el cambio, este cambio que necesitamos, este cambio en hacer las cosas como corresponde, bueno, posiblemente no tengamos tanta resistencia del otro lado, porque somos nosotros los mismos que estamos liderando el cambio. Entonces, como mensaje, me parece que es muy importante pensar en esto, liderar el cambio. Gracias. Pregunté eso porque nosotros estamos trabajando en Santa Fe, se trabaja de otra manera, que puede ser copiada. Vos citaste Arequito, al lado mío tengo un colega que ha trabajado mucho en esa comunidad y nosotros los hemos apoyado. Yo soy profesional de INTA Oliveros y varias veces, y coincido con lo que decía Guillermo en algunos aspectos de conocer la ciudad. Preguntaba quién establece, porque en Santa Fe, a través de convenios que empezaron hace unos años, y ha sido el gran cambio que se produjo entre la provincia, Ministerio de la Producción, y las comunas y municipalidades, la comuna y municipalidad legisla para su territorio, no sale de su distrito. Le compete al vecino legislar para ese. Y se están poniendo más o menos de acuerdo. Y lo que hemos visto, yo trabajo en pulverizaciones, hago investigación, y lo que hemos visto es que el gran cambio y rápido está en la forma de pulverizar. Es el título que le puse a una publicación, no sé si a vos te ha llegado. Ahí está el gran cambio. Podemos hacer un montón de cosas, pero los que pulverizan, digo yo, a la antigua, y en cualquier momento van a tener un desastre. Entonces, hay algunos aspectos que ustedes citaron que son válidos, los vemos, los están aplicando en las comunas, pero uno de los primeros pasos y de respuesta inmediata es la toxicología de los productos. Coincido con él que pulverizando bien se puede trabajar con cualquier producto, cualquier toxicidad, pero nadie tiene que ir arriba después. Nadie tiene que pisar eso. Entonces, es razonable aplicar la toxicología de los productos, que es una clasificación internacional. Por algo se los ha clasificado, ¿no? Si no, borramos eso y usamos todos igual. Y de hecho las empresas, ustedes habrán notado, los ingenieros agrónomos, que están trasladando las categorías que tenían toxicológicas, de amarillo, azul, a verde. Porque hay una cuestión toxicológica y un montón de beneficios. Entonces, ese es uno de los aspectos. Y el otro es la forma de pulverizar. Es la forma de pulverizar. Hay que cambiarla y eso hay tecnología para hacerla rápido. Y eso tiene que ser impuesto. Si seguimos esperando a la conciencia, les puedo contar que me enteré y tengo datos ya de un caso grande de deriva quemando trigo en 4 Bocas. Está cerquita de ustedes. ¿Sí? Y tengo una lista de casos de deriva en el Chaco. El Chaco es impresionante. Y en Santa Fe también, tengo un montón. ¿Por qué? Porque está en la forma de pulverizar. Está en la forma de pulverizar. Imponiendo eso en la zona más cercana, se mejora muchísimo. Hola. Acá. Hola, ¿se escucha? Estoy acá al fondo. Tengo 2 preguntas en realidad.
Una es si, teniendo en cuenta que hay municipios que han establecido hasta 300 o 500 metros alrededor de las ciudades para aplicar, y siempre está el vecino que se entera si tienen algún plan de comunicación para con el vecino de Bandera, para explicarle cuáles son los motivos por los que están tomando estas resoluciones. Y por otro lado, si están pensando algún plazo para con el productor que va a quedar adentro de este límite, que tenga tiempo a acomodarse a los nuevos sistemas productivos que va a tener que implementar, digamos. Si la comunicación con la gente del pueblo de Bandera, ¿viste la reunión esta que Sí, en cuanto a la comunicación con la gente, o sea, eso es fundamental. Por eso yo te decía que a la hora de elaborar un protocolo, el consenso es, para mí es primordial, incluso más importante que todas las normativas existentes. Eso es clave y por eso lo primero que hicimos, estoy hablando hace más de un año, cuando conformamos la mesa de trabajo inicial y empezamos con las investigaciones con el INTA, fue hacer una mesa primero muy representativa en cuanto a lo institucional, y después, digamos, es algo que hoy por hoy en Bandera se habla todos los días y en todos lados, y tenés, obviamente, puntos de vista totalmente diferentes en toda la gente, pero el hecho de que se hable es como que se sacó un tema tabú de abajo de la alfombra y se lo puso arriba de la mesa. Entonces, por primera vez se lo habla, se lo asume como un problema, se sabe que se le está buscando la vuelta. Obviamente hay un montón de gente que nunca se va a conformar, ¿no? O sea, y siempre le va a encontrar el problema, pero eso es necesario, es fundamental y se está haciendo. Y en cuanto a plazos, a mí me encantaría poder estar aplicándolo mañana, pero por ahí muchas veces vamos respetando determinados tiempos que tienen que ver con los de los productores mismos, digamos. O sea, bueno, ahora pasó la campaña de cosecha gruesa y vamos a ver si de acá hasta el inicio de la próxima podemos avanzar en determinados puntos. O sea, en primer lugar estamos avanzando en cuanto a establecer ese registro de productores, de propietarios. Tenemos que amalgamar un montón de cosas porque tenemos, como te decía, que coordinar con los escribanos para ver los contratos de arrendamiento, para que el dueño del campo no quede exento de responsabilidad a la hora de certificar los lotes, por más que haya alquilado a otro que sea el que esté haciendo la aplicación. Tenemos que ver cómo involucrar y el grado de responsabilidad, como decía acá el señor, en el aplicador, en el dueño de la empresa, el arrendatario y el dueño del campo. Ese proceso de certificación, a ver, como les decía recién, vamos a certificar a todos, pero a ver, ¿qué implica? Una certificación al lote o esa misma certificación avala al aplicador, al dueño del campo y al arrendatario, o tenemos que hacer certificaciones separadas a cada uno de ellos según la responsabilidad de cada uno. Son hasta incluso detalles que tenemos que ir puliendo nosotros mismos, o sea, es incipiente y estamos abiertos a cambios permanentes. Incluso el protocolo, nosotros siempre decimos que tiene que ser un documento vivo, ese protocolo tiene que tener la posibilidad de ser modificado permanentemente. Vamos a ir aprendiendo y corrigiendo errores después de cada campaña, después de cada experiencia o después del aporte de cada uno que nos pueda nutrir mejor con alguna idea superadora a la que nosotros podamos llegar a imponer dentro de ese protocolo. José Luis, ¿querías hacer alguna aclaración? Un detalle que por ahí no se comprendió del todo. Nosotros cuando hablamos del protocolo, quiero mencionar que este protocolo está basado en el protocolo de APRESID, que es la agricultura certificada, que contempla todas las buenas prácticas agrícolas. Entonces partimos de la siembra directa, la rotación de cultivos, el manejo responsable de fitosanitarios, el manejo de plagas y enfermedades y la nutrición balanceada del lote. Entonces,
Cuando pensamos en buenas prácticas agrícolas, obviamente en el manejo responsable de fitosanitarios está incluida toda la parte de restricciones de reingreso al lote y todo ese tipo de cosas. Pero sí es importante destacar, por eso nosotros, voy un poquito al tema de las bandas toxicológicas, es importante destacar que dentro de un marco de buenas prácticas agrícolas, el operario que va a trabajar con esos bidones que tienen determinada banda toxicológica, el mayor riesgo está en el momento de la formulación del caldo, cuando se está preparando la aplicación. O sea, luego de que el caldo se formuló y se aplicó, ya la banda pasa a ser anecdótica, porque el riesgo está en el momento en que se está formulando la aplicación. Entonces, por eso decimos que teniendo un operario capacitado, porque todo este sistema implica un montón de capacitaciones, tanto de los monitoreadores como de, bueno, el operario, obviamente, el operario el que maneja la maquinaria, y de los fiscalizadores, tanto el asesor agronómico también va a requerir capacitaciones periódicas y demás, y el fiscalizador va a requerir también capacitaciones periódicas. Entonces, todo este sistema a lo que apunta es a profesionalizar cada una de las funciones para controlar el sistema. Entonces, de esta manera se pretende que las buenas prácticas agrícolas se generen y se apliquen a partir de un conocimiento de cada una de las funciones que se deben hacer. Gracias. Hola. Sí, ¿no tienen ustedes bandera, digamos, diferenciado de lo que es planta urbana y ejido municipal? Porque, digamos, el límite ese que vos tenés como amarillo, yo pensaba que era el ejido municipal, que es donde vos tenés jurisdicción y podés hacer lo que vos quieras, más allá de decisiones políticas que tomes o lo que sea. Y ahí, esté quien esté, a mamarla. Sí, por eso te decía que este planteamiento nos lleva incluso a resolver otro tipo de problemas que tenemos en Bandera, como es justamente el ordenamiento urbano y territorial. Nosotros en Bandera no tenemos establecido un eje urbano determinado. O sea, nos basamos en límites de las últimas calles, de las últimas casas, pero, a ver, ya es una cuestión de matriz que ya viene mal barajada desde hace mucho tiempo, a tal punto que no quiero ser egocéntrico, pero es una realidad. Hemos, en mi gestión, que lleva 1 año y medio, recién nosotros hemos creado la Dirección de Catastro Municipal. Estamos haciendo un ordenamiento urbano y territorial para poder determinar no solamente el ejido, sino también para dónde pretendemos que crezca el pueblo, cómo lo vamos a ordenar. Hoy por hoy es un despiole. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de las situaciones que nos ocurren. Hoy le contaba a uno. Nosotros, por ejemplo, hace unos años, cuando Bandera comenzó a destacarse por su actividad agrícola y comenzó a venir mucha gente a instalarse en Bandera, venían mucha gente dedicada justamente a las aplicaciones con máquinas, con mosquitos. Y entonces el intendente del momento estableció que hay una ruta que pasa frente al pueblo y le dijo, bueno, se le ocurrió que esa ruta era el límite, ¿no? Entonces le dijo, bueno, todos los mosquitos de la ruta para allá. Entonces, todas las empresas dueñas de mosquitos compraron terrenos del otro lado de la ruta. Posteriormente, se fueron loteando todos los terrenos a la vuelta de esas empresas y hoy por hoy yo tengo un lío porque claro, los barrios que se armaron a la vuelta me dicen, che, sacame los mosquitos de ahí. Y los dueños de las empresas me dicen, pero si a nosotros nos mandaron que nos pongamos de este lado porque ahora nos echan de acá también. Entonces, esa falta de planificación, de ordenamiento y demás, trae problemas terribles. Y desgraciadamente las soluciones no son a corto plazo. Digamos, es un problema paralelo que tenemos también a esto. Que la verdad, o sea, estamos intentando corregir, pero te aseguro que no es fácil. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Gastón Briones de Río Cuarto, un gusto. Yo por ahí tengo la suerte de hacer 3 funciones. Soy asesor,
tengo expendio de agroquímicos y además soy productor. Entonces por ahí tengo la suerte de estar en el triángulo gris de lo que sería el lío, como lo llamo yo. Por suerte, yo estoy trabajando con lotes periurbanos como asesor y esta idea que presentan ustedes, que ya no es una idea, digamos, un proyecto avanzado, lo veo como que puede ser el trabajo que nos dé claridad y transparencia para adelante en todas las comunidades. Habría que ver cuál es la comunicación de ustedes con otros intendentes. Quizá hay otros intendentes cerrados en este tipo de propuestas, pero en Río Cuarto, que hay una ley de agroquímicos activa y que se respeta, todavía tenemos muchos problemas en la zona periurbana. La parte de ECOM, que sería la que fiscaliza la aplicación ante las denuncias, no quiere tener líos, entonces nos entrega esa responsabilidad a nosotros. Completa esto, hace esto, describime qué vas a hacer, comunícate con el barrio. Así que bueno, me ha tocado ir a los barrios conflictivos, a hablar con la gente, tratar de encontrarlos por allí, los líderes barriales que canalizan tu palabra, porque por allí tu palabra es mal tomada. Entonces, lo mismo se lo dice un líder barrial y lo toman de otra manera. Se puede trabajar. Sería mucho más sencillo con este tipo de trabajo, certificando, agregando transparencia, un sistema de trabajo que todo el mundo conozca, con lo cual, bueno, aplaudo este tipo de proyectos y ojalá se puedan multiplicar. Espero que colegas municipales apoyen y participen también de esto. Sí. La Municipalidad de Río Primero tiene una experiencia que la presentó hace 2 años, creo, pero estaba en el público, el intendente hizo una propuesta muy interesante que la llevan a cabo y que contempla todo, las empresas aplicadoras, las empresas expendedoras, digamos, tanto la ubicación actual como es el plan de evacuación de todo eso y todo el control vía web de los mismos vecinos para controlar el tema de las aplicaciones. La verdad que fue muy interesante y se presentó hace 2 congresos. No sé si ustedes están al tanto de eso, porque por ahí le puede llegar a ser muy enriquecedora. No contemplaba el tema de la certificación, pero sí contemplaba un montón de pautas de aplicación, de que son bastante imitables, o todo lo que es, bueno, los límites, los tránsitos, porque ahí no está contemplado los tránsitos, que son problemas. ¿Por dónde transita la fumigadora? No, está incluso en algunas ordenanzas, porque no es solamente el tránsito de la fumigadora, sino las camionetas con productos atrás, los talleres, qué hacer con el mosquito cuando lo tenés que arreglar y lo tenés que meter al pueblo para arreglar. O sea, es mucho más amplio, mucho más complejo, o sea, no se limita solamente a esto. Y en cuanto a las experiencias, como vos decís, yo sé que hay un montón de experiencias en muchos lugares del país, incluso alguna posiblemente hasta superadora a esta, y lo que nosotros pretendemos, por eso digo, no venimos a inventar el agua caliente, es sumar, aportar, nutrirnos de las experiencias de otros, y a lo mejor lo que nos está faltando es empezar a tener más comunicación entre los funcionarios públicos a la hora de intercambiar este tipo de experiencias, y ojalá de todo esto surja algo que sea consensuado y positivo para todos. ¿Alguna pregunta más? ¿Querés agregar algo, José Luis? Mi sensación que justamente el tema de certificar es ir un paso más adelante, y en el caso de Periurbanas esto es muy personal, una importancia superlativa, ¿no? Realmente demostrarle a la gente que no tiene que ver con la producción agroindustrial, con la producción del campo, que se está trabajando bien, tiene una importancia todavía para mí mayor, digamos, que
el proyecto, dentro del proyecto de agricultura certificada. Es un poco mi sensación, ¿no? Sí, ahí te paso. Simplemente quería agregar que además de bueno, los protocolos, establecer cuáles son las pautas para las buenas prácticas y cómo realizarlas, y por ejemplo, que otras normas, como mencionábamos hoy, la 14130, pueda servir como herramienta para que precisamente se establezca con más precisión cómo realizar, por ejemplo, una pulverización aérea, una terrestre y demás, no solamente se genera eso, sino que a través de los sellos de certificación, que son sellos de calidad, comunicamos. Y realmente el hecho de tener un sello de calidad comunica con la comunidad, con la población, cómo se están realizando las cosas. Y por ejemplo, voy con un detalle un poquito más allá. La norma 14130, que de alguna manera el protocolo a lo largo de las pautas, o sea, o de los plazos de implementación, está previsto que la norma 14130, IRAM, que como les decía, la presentamos ayer y que tiene que ver con aplicaciones, siembra, cosecha, esa norma, que es una norma IRAM, como ustedes saben, IRAM certifica montones de procesos, materiales, o sea, una serie de cosas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Entonces, el hecho de que una norma IRAM pueda asistir a este protocolo y a este proyecto, bueno, también va a estar comunicando desde otro lugar. Entonces, realmente, o sea, cuando pensamos en la certificación, no solamente estamos hablando de hacer las cosas como corresponde, sino también de comunicar cómo se están haciendo esas cosas, que es una pata muy importante. Gracias, una preguntita nada más, pero a grandes rasgos, no en detalle, me gustaría saber si de esos indicadores que están pensando o ya lo tienen diagramado, digan, seguramente serán de gestión, seguramente serán indicadores también de niveles toxicológicos y demás, si tienen previsto también evaluar digamos, problemas de salud, etcétera. Digamos, ¿cuáles serían los indicadores en grandes rasgos, ¿no? En grandes esbozos? Sí, nosotros empezamos con el estudio de agua, por eso te digo que nos queremos basar en datos científicos. Ojalá todos los indicadores sean negativos, pero no descartamos absolutamente nada. Tenemos previsto hacer incluso estudios a la población misma, análisis de sangre. Está ahora por iniciarse un estudio del aire. Son indicadores necesarios que nos van a permitir también basarnos justamente a ver cuál es el nivel de contaminación que tenemos, si lo hay, y a partir de ahí ver si con la aplicación de este esquema de trabajo, de acá a un tiempo, logramos disminuir o no esos índices de contaminación. O sea, por eso es importante contar con datos científicos ahora para poder hacer una comparativa de acá a 1, 2, 3, 10 años y ver si realmente este esquema de trabajo da resultado o no da resultado. Pero sí, no escapamos a ningún tipo de estudio, al contrario, o sea, justamente a la hora de desmitificar, o sea, todos necesitamos de uno y otro lado. Cuando hablo de lados me refiero justamente a la posición del productor agropecuario y del ciudadano común o de aquel que cuestiona las aplicaciones como algo absolutamente nocivo para la salud humana. Así que como lo que pretendemos es hacer las cosas bien, no queremos ocultar absolutamente nada y basarnos, como te decía, no en suposiciones, sino en datos concretos y científicos. Comenzamos a hacerlo con los estudios de agua y lo vamos a continuar, incluso aceptando los estudios que nos sugieran personas que a lo mejor estén disconformes o que no compartan este tipo de accionar. O sea, sabemos que hay posiciones de mucha gente que pretende, como les decía hoy, que no se haga más agricultura en ningún lado o que solamente se haga agricultura orgánica. Ojalá algún día se llegue a la agricultura orgánica y que
sea rentable para todos, porque la verdad que si se pudiese hacer agricultura sin aplicar ningún tipo de producto químico, con los mismos índices de rendimiento y de forma intensiva y extensiva, bueno, qué mejor para cualquier productor, o sea, qué más rentabilidad que producir de esa manera. Ahora, en este proceso, si es que, no soy un experto en el tema, pero si es que se iría hacia eso, vaya a saber uno cuánto tiempo podría llevar, no creo, francamente, pero en el camino nosotros tenemos que ir evacuando todo tipo de dudas. O sea, a mí como funcionario público lo que me interesa es el bienestar de mi gente, el bienestar de la comunidad en general. No estoy ni de un lado ni del otro, pero aplicando el sentido común, yo sé que producir se va a seguir produciendo y también sé que se van a seguir aplicando productos químicos, así que negarme a esa situación, a lo único que me lleva es que se sigan haciendo las cosas mal. Entonces, prefiero asumir el problema, afrontarlo, establecer pautas y reglas de juego y que las cosas se hagan como se deben hacer. Bueno, agradecemos mucho a Pablo, José Luis de APRESID y sobre todo a Guillermo Novara, intendente de Bandera, porque realmente es muy importante que Bandera está haciendo punta en un tema como es agricultura certificada en Periurbanas. Así que les agradecemos mucho a todos los asistentes y bueno, creo que hay que empezar a trabajar ahora. Gracias.